Por primera vez en la historia de la Unión Europea, mujeres ocuparían 2 de sus altos cargos. La Comisión Europea sería presidida por la actual ministra de Defensa alemana Ursula von der Leyen y el Banco Central por la francesa Christine Lagarde. La capitana del barco humanitario Sea-Watch, Carola Rackete, ha sido declarada libre por la justicia italiana. El ministro del Interior y viceprimer ministro Matteo Salvini precisó que la alemana iba a ser objeto de una medida de alejamiento del territorio italiano por ser peligrosa para la seguridad nacional. México aumenta en un 33% las deportaciones de migrantes tras el pacto con el gobierno del presidente Donald Trump. Las expulsiones de junio son la cifra mensual más alta desde 2006 y confirman el endurecimiento de la política del mandatario Andrés Manuel López Obrador para evitar los aranceles estadounidenses. Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Tras 3 días de intensas conversaciones, los miembros de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para elegir a los líderes de los principales cargos del bloque, el Consejo Europeo, la Oficina de Asuntos Exteriores y por primera vez 2 mujeres estarían al frente del Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta quiénes son estos personajes. Terminó el punto muerto en la Unión Europea. Tras 3 intensos días de negociación, ya hay candidatos para ocupar los altos cargos del bloque comunitario. Hemos elegido a 2 mujeres y 2 hombres para las 4 posiciones clave. Un equilibrio perfecto entre los géneros. Estoy muy feliz por eso. Después de todo, Europa es una mujer. Creo que vale la pena esperar ese resultado. El presidente del Consejo Europeo anunció que durante los próximos 5 años su reemplazo será el belga Charles Michel, quien es actualmente el primer ministro de su país. Por primera vez 2 mujeres ocuparán altos cargos en la Unión Europea. Se trata de la francesa Christine Lagarde, actual directora del Fondo Monetario Internacional, que se convertiría en la presidenta del Banco Central Europeo. Lagarde dijo que durante su periodo de nominación ha decidido renunciar temporalmente a sus responsabilidades. Y la actual ministra de Defensa alemana Ursula von der Leyen sería la primera mujer en la historia en presidir la Comisión Europea. El jefe de la diplomacia europea sería el actual ministro de Exteriores español, Josep Borrell, en reemplazo de la italiana Federica Mogherini. Sin embargo, estas propuestas aún deben esperar ser aprobadas por el Parlamento Europeo y los verdes y la izquierda han manifestado que la rechazarán. Una corte italiana determinó que la capitana del buque humanitario Sea-Watch, Carola Rackete, no violó ninguna ley al traer a los migrantes a las costas de Lampedusa, en Italia, y ordenó su liberación. Esta decisión levantó las críticas del ministro del Interior, Matteo Salvini, quien anunció que impondrá una orden de expulsión para la joven de 31 años. La capitana reaccionó afirmando que es una gran victoria para la solidaridad. La información nos la detalla David González. La capitana alemana Carola Rackete del barco civil de rescate de migrantes Sea-Watch no habría cometido ningún crimen al desobedecer las órdenes militares de la Marina italiana. Una juez ordenó su liberación. Estamos aliviadas de que nuestra capitana quede libre. No había bases para mantenerla arrestada. Su único error fue defender los derechos humanos en el Mediterráneo y tomar la responsabilidad que ningún otro gobierno europeo ha querido tomar. El caso del Sea-Watch le dio la vuelta al mundo cuando la capitana de 31 años rescató 41 migrantes africanos y decidió ignorar las órdenes militares italianas y desembarcar en un puerto de Lampedusa. El primer ministro italiano Matteo Salvini había ordenado cerrar los puertos a cualquier barco de rescate. Salvini tiene un respaldo de más del 50% según las últimas encuestas y el día del desembarco algunos ciudadanos pidieron la captura de la capitana. Nuestro país está invaso. Nuestro país está lleno, ¿entendieron? Italia ha sido invadida por ellos. No dejen a la capitana que baje, porque será el fin del mundo. Tienen que arrestarla inmediatamente, dejar que los migrantes salgan, pero arrestar a la capitana. Rackete todavía puede enfrentar un proceso judicial por, según las leyes italianas, ayudar a la migración ilegal al rescatar a los náufragos en medio del Mediterráneo. Según ACNUR, 1 de cada 45 personas muere al intentar cruzar el mar que separa África de Europa.
Según cifras oficiales, México aumentó un 33% las deportaciones de migrantes en el mes de junio. Esto se da después de que se estableciera un acuerdo para frenar la migración de centroamericanos a cambio de evitar los aranceles por parte de Estados Unidos. Tatiana Suárez nos amplía en el siguiente informe. México alcanzó en junio una cifra récord de deportaciones. 3 semanas después del acuerdo alcanzado con Estados Unidos para frenar la migración y evitar los aranceles de Washington a sus productos, las autoridades mexicanas deportaron a 21.921 personas según el Instituto Nacional de Migración. El presidente Trump felicitó el trabajo del vecino país al obtener en tan poco tiempo cifras récord. Yo celebro que el presidente Trump esté reconociendo que estamos haciendo un esfuerzo para cumplir el compromiso de aplicar nuestras leyes y sin violar derechos humanos, disminuir el flujo, la corriente migratoria. López Obrador dijo que esto no hubiera sido posible sin el trabajo de los miembros de la Guardia Nacional, que fueron desplegados tanto en la frontera como dentro del país. Mientras tanto, en Estados Unidos, en ciudades como Texas o Nueva York, cientos de personas salieron a manifestar contra el trato que se le da a los migrantes dentro de los refugios. Exigen que estos sean cerrados. Es increíblemente importante para mí estar aquí hoy porque no puedo soportar el hecho de que los niños duerman sobre concreto, que los tapen con papel aluminio, que no tengan pañales, que no tengan acceso a atención médica. Trump está creando campos de concentración en nuestra frontera, por eso tenemos que estar aquí para protestar contra eso. La crítica a las condiciones dentro de las instalaciones que albergan migrantes en la frontera inició en mayo cuando un organismo de control interno del gobierno advirtió sobre las condiciones en las que son detenidas las personas, en su mayoría niños pequeños. Vamos con noticias de Colombia. El ex jefe de las FARC, alias Jesús Santrich, cuya situación jurídica fue motivo de controversia hace unas semanas, protagoniza una nueva polémica por no utilizar su esquema de seguridad e irse con rumbo desconocido. La desaparición de Santrich, que el 11 de junio asumió como congresista, fue informada el domingo por el gobierno. Él está citado por la Corte Suprema de Justicia el 9 de julio a declarar por presuntos delitos de narcotráfico que cometería después de la firma del acuerdo de paz, por lo que también es solicitado en extradición por Estados Unidos. Su partido, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, la FARC, desconoce su paradero. Recibimos a Luis Eduardo Celis, asesor de la Red Pro de Paz y analista del conflicto armado en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestros estudios en la capital colombiana, Bogotá. Muchas gracias a ti por la invitación. Estamos presenciando una evasión a la justicia colombiana. ¿De qué se le acusa a Santrich? ¿De qué lo acusa la JEP? Bueno, pues el señor Jesús Santrich es un hombre importante en las FARC, participó de ese largo proceso de negociaciones en La Habana, es firmante del acuerdo, es parlamentario, pero el año pasado fue capturado en un proceso por la Fiscalía colombiana y la justicia norteamericana que lo acusa de narcotráfico, proceso que en Colombia ha sido muy controvertido por las pruebas. Y bueno, todo esto es una situación muy complicada en Colombia, pero lo cierto es que el señor Santrich, que fue liberado hace muy pocas semanas y se ha posicionado en el Congreso, no aparece desde el domingo y hay todo un escándalo en Colombia. Yo creo que esto tiene dos caras. Judicialmente no está incumpliendo nada. O sea, judicialmente él está en curso de unos procesos a los que tiene que concurrir, pero tiene una cita dentro de 8 días con la justicia colombiana que aún no ha incumplido. Pero políticamente sí ha generado un ruido enorme de los opositores de este esfuerzo, entonces es un tema, judicialmente no hay ningún incumplimiento, pero políticamente sí ha generado mucho ruido y esperemos que se presente ante la justicia dentro de 8 días. A menos que haya salido del país, porque la JEP se ha dejado en claro que necesitan permiso a aquellos involucrados y con este incidente está en riesgo el proceso de verdad y reparación a las víctimas, ¿cuál es el peso o relevancia de Santrich en los acuerdos de paz? Bueno, yo creo que realmente la mayoría de las FARC y la dirección de las FARC y de los dirigentes de las FARC que fueron firmantes del acuerdo están cumpliendo de manera cabal el acuerdo encabezados por el comandante de las FARC, que ahora es su responsable político, el señor Timoleón Jiménez, que están en la legalidad, que están en el Parlamento. Hay, no sé,
10.000, 11.000 miembros de las FARC, que ahora son un partido político que están en su proceso de reincorporación a la vida civil. Hay una bancada de 10 parlamentarios, de 9, 10 que están en el Congreso, en este momento un Congreso en receso. Entonces yo no creo que haya ningún peligro de decir que va a haber un incumplimiento de las FARC. Lo que sí es cierto es que hay un malestar al interior de las FARC, hay un sector disidente que tiene reparos a este proceso y del cual parecería también ser parte de Santrich, pero eso son puras especulaciones, porque hasta el momento él no está incumpliendo legalmente nada, pero sí ha generado la sensación de que podría estar huyendo de la justicia, yo espero en lo personal que no sea así. Te agradecemos mucho tus palabras y tu presencia aquí en nuestros estudios de France 24 en Bogotá. Él es analista del conflicto armado y sus perspectivas de superación. Y hoy, 2 de julio, veamos otras noticias que destacamos para usted. El presidente de México reveló en su rueda de prensa matutina que hace pocos días se colocó una manta frente a su domicilio con mensajes de intimidación, pero afirmó que ello no frenará sus actividades de gobierno. Ayer, en Tabasco, presuntos integrantes del crimen organizado también incendiaron varios vehículos y dejaron un mensaje de advertencia a la recién creada Guardia Nacional. La Casa Blanca confirmó que la gigante china Huawei no podrá comercializar la tecnología 5G en Estados Unidos, pero sí podrá vender pequeños componentes como chips que, según el gobierno estadounidense, no supone ningún riesgo para la seguridad nacional. Este acuerdo forma parte de la tregua comercial alcanzada entre Donald Trump y Xi Jinping durante la cumbre del G20 en Japón. Túnez ha sido escenario este miércoles de una nueva explosión causada por terrorista. Durante una operación policial en la capital, el portavoz del Ministerio del Interior dijo que no hubo víctimas después de que las fuerzas de seguridad tunecinas rodearan a un hombre que llevaba un cinturón explosivo. Vámonos a otros temas, pues al menos 18 personas han muerto y otras 17 están desaparecidas por las inundaciones que afectan a la región de Irkutsk, esto en Rusia. Los residentes de la zona culpan a las autoridades de no haberles alertado de las lluvias que comenzaron el 25 de junio. El informe es de Raúl Blanco. Inundación fatal en la región siberiana del Irkutsk. Escenas de una tragedia que pudo ser evitada, o al menos eso es lo que creen los habitantes que reclamaron al gobernador local por falta de información y advertencias oportunas. Si nos hubieran informado sobre la subida del agua en 14 metros, no habría habido víctimas o una destrucción tan catastrófica como la que vemos aquí. ¿Por qué nadie nos informó? Sin embargo, las propias autoridades aseguran no haber recibido la información necesaria que hubiera permitido salvar vidas. Desafortunadamente no nos informaron que habría una inundación de 14 metros. Todos los servicios de emergencia que deberían haberlo hecho no informaron a las autoridades. Un ciclón golpeó esta región del país el pasado 25 de junio, generando intensas lluvias que desbordaron los ríos. Se han habilitado varios centros de acogida para los cientos de damnificados por el desastre natural. Según el Ministerio de Emergencias, más de 1.200 personas han sido ya tratadas en hospitales. El Ministerio de Defensa ha enviado más de 1.300 militares a la zona, que ya fue visitada por el presidente Vladimir Putin. Para finalizar, cambiamos la página, pues llegó el gran día. Miles de personas en Argentina y en Chile pudieron asistir al evento astronómico del año, el eclipse total de sol. Personas de todo el mundo llegaron a los países australes para no perderse de esta danza astronómica en la que la luna pasa entre la Tierra y el Sol, tapándolo por completo. El gran eclipse sudamericano será el único fenómeno de este tipo que se pueda observar durante 2019 en todo el mundo y solo pudo apreciarse de manera total en una franja de 200 kilómetros de ancho a lo largo de cerca de 11.000 kilómetros que atraviesan varias regiones de Chile y Argentina, mientras que en el resto de América Latina solo pudo verse de modo parcial. Les agradecemos su compañía, pero los invitamos a continuar con la información al momento en france24.com y también tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook, un Facebook Live preparado para ustedes con la semifinal de la Copa América. Muchas gracias nuevamente y que disfruten de su noche.